Hola muchachos, ¿cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues nuevamente nos vemos muchachos, me da mucho gusto que estén aquí. Vamos a continuar con la segmentación, pero ahora socioeconómica. ¿Han tenido alguna duda con lo que hemos visto hasta ahorita? ¿Prójimo? ¿Andan por ahí? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Conste. Ok. Voy a compartirles para empezar a trabajar. Ay, a ver, vamos a ver quién anda por aquí. Bueno, vamos a nada más a preguntar. Said, ¿andas por ahí? Said, abre tu micrófono, Said, porfa. No puedes prender el micro. Hay que arreglar eso, ¿eh? Necesitamos tener comunicación por micro, aunque sea. Bueno, sí, muchachos, por lo menos eso sí tienen que traerlo controlado. Gonzalo, ¿andas por ahí? Gonza. Buenos días, profe. Hola, buenos días, Gonza. Dime, ¿cuál es la segmentación de beneficios? Gestión de beneficios. Acordar. ¿Qué pasó, Gonza? Es que no me acuerdo. Déjame ver si lo tengo aquí anotado. Ok. Espera, aquí está. Es reunir un grupo de consumidores con diferentes necesidades y que buscan un producto específico. Buscan un producto específico. ¿Qué calificamos en esa segmentación, Gonza? Ah, no me acuerdo. Ok. Bueno, gracias, Gonza. Nicolás, ¿andas por ahí? Prójimo Nicolás, ¿anda por ahí? No andan prójimo Nicolás. ¿Sí está conectado por ahí? Bueno, Ileana Fernanda. Ok. Buenos días, profe. Hola, ¿qué pasó, Lili? Lili, un favor, dime cuál es la segmentación en donde evaluamos el aprendizaje. La psicológica. Y no, ¿o sí? ¿Segura? mm, pues según yo sí, que es la cualidad interna o intrínseca del consumidor individual. Intrínseca, con acento, sí. Gracias, Ileana. A ver, David Alejandro. Sí, buenos días. Hola, David. ¿Por qué tenemos que ponerle más menos a las segmentaciones cuando las vamos a trabajar?
La verdad no sabría contestarlo. David Copperfield, me debes esa. Bueno, está bien. Ok, vamos con Marifer. ¿Andas por ahí? Hola maestra, buenos días. Hola, Marifer, te oyes bien lejos. Marifer, dime dónde tenemos que evaluar los puntos de antropología. En una segmentación debido a la cultura, la psicocultura, la religión, las clases sociales y el ciclo de vida familiar. ¿Esa cómo se llama, Marifer? Segmentación sociocultural. Ok, gracias. Muy bien. Lau, Xiomara, ¿andas por ahí? Lauris, Buenos días. buenos días, Lau. Lau, ¿por qué tenemos que ponerle más menos cuando estamos utilizando una segmentación? Ay, profe, yo pensé que me iba a preguntar este de algún tipo de segmentación porque yo no sé tampoco. Ya estabas preparada con los apuntes, ¿no? Sí, es que no sé a qué se refiere con el más menos. Ok, bueno, pues pregunten, ahí te va, Lau, ahí para los que ahorita no me contestaron. ¿Se acuerdan que al final vimos unos productos eh, de las galletas, el cereal y el pescado, que de acuerdo puede ser el mismo producto, pero dirigido a diferente rango de edad? Exacto. Muy bien, Janet. Entonces tenemos que ponerle el rango de edad. Sin embargo, cuando ponemos más, menos, significa que puede entrar eh, una, una edad antes o después de la que estamos marcando. A diferencia de los que vimos ahí del ejemplo de 50 años, que ahí no puede ser menos porque ya tengo otros productos para ellos, ahí solamente sí puede ser más edad, ¿no? O sea, de 50 para arriba. Entonces, acuérdense que sí tenemos que colocar, cuando hagamos el trabajo de la segmentación, es importante anexar más menos porque eso nos da un pequeño espacio antes de los que entren en la siguiente segmentación. ¿Me di a entender, muchachos? Sí, profe. Bueno, ok. Esto que estoy comentando de hacerles las preguntas es importante porque, bueno, se trata que sigamos utilizando la información. En el trabajo final van a tener que utilizarla y, bueno, prefiero que la manejen a que estén aprendiéndosela de memoria. Ok, ahora vamos a ver, muchachos, lo que es la segmentación por letra. Aquí van a encontrar varias diferencias con autores. Hay muchos autores que lo manejan como el A, B, C y D. Y dentro de cada segmento manejan otros niveles socioculturales, es decir, A+, B y B-. Así es como lo estipulan. Ay, ¿qué estoy haciendo? Esta no es. Perdón. Es esta. Estoy compartiéndoles la otra. Muy bien. Entonces, por ejemplo, vamos a ver ahorita en la A, todo el segmento de la A. Y aquí netamente vamos a evaluar a las personas por puntos específicos. Hay otros autores que manejan las marcas, la frecuencia de compra, eh, por ejemplo, marcas de carros, de tecnología, de ropa, de calzado. Digo, hay gente que tiene
un poder adquisitivo tan alto que puede comprarse zapatos de 100,000 pesos. Y hay marcas que valen lo más barato de calzado 50,000 para arriba, así como hay marcas que nos cuestan 100, 300, 1000, y hay un rango de precios de acuerdo a las marcas. Bueno, entonces aquí estas personas manejan un nivel de ganancias anuales de millones de pesos. No podemos establecerlo por un rango específico porque es demasiado lo que ganan. ¿Qué actividad tienen? Se tiene que calificar a qué se dedican. Por ahí no sé si han visto un personaje que va y pregunta en casas muy bonitas, muy famosas, y va y les toca, y la pregunta que solamente les hace es a qué se dedican, ¿no? ¿Cuál es su actividad? Va desde abogánster y gente que hace, que tiene spa, que se dedica a la cuestión inmobiliaria, etcétera, porque pues pueden amasar fortunas. Bueno, en esta actividad entrarían los políticos, reyes, príncipes, presidentes, grandes empresarios. Es muy importante el movimiento que tienen. Entonces, los viajes son muy determinantes, sobre todo cuando viajan al extranjero y el número de veces que viajan al extranjero, así como dentro del país. En este caso, el A+, pues realmente se mueve más de 30 veces al extranjero y pueden ser diferentes destinos. Dubái, Australia, Nueva Zelanda, Europa, Asia, tienen un movimiento muy alto y a lugares donde pues el costo es bastante alto, ¿no? Un viaje, por ejemplo, a China, un viaje de avión turista anda alrededor de unos 45 a 50,000 pesos. No es barato, ¿no? Y para entrar a Dubái te piden que tengas una cuenta pues jugosa y que representes que tienes economía. Entonces hay lugares donde sí te piden ciertos requisitos para entrar. Y dentro del país, pues más de 50 veces al año, ¿no? También muy importante a dónde viaja. Viaja a Cancún, a Isla Mujeres, a Puerto Vallarta, a Los Cabos, o sea, sobre todo los destinos turísticos. Bueno, ¿cuáles son las características de la vivienda? Aquí cuenta con residencias de lujo y hablamos en plural, es decir, cuántas casas, que no son chocitas cualquiera, que no son casas de interés social, sino son residencias de lujo, donde aquí los metros de terreno y de construcción son muy importantes. Entonces, son terrenos que tienen de 1,500 de hectáreas, de construcción pueden tener más de 3,000 metros de construcción. Estamos hablando de que tienen, pues, una economía vasta y fluida, ¿no? Y también lo tienen fuera del país. Departamentos, puede ser, aquí se estila mucho que tengan departamentos en Miami, una casa muy, muy conocido en Aspen, o que tengan en Canadá o en Europa, depa o alguna casa, ¿no? Bueno, la preparación aquí también es importante. Tienen por lo regular preparación en el extranjero, suelen tener maestría, pocos doctorados, o tienen alguna especialización. La educación de los hijos es otro factor. ¿Cómo gastan o invierten el dinero en la educación de los hijos? Generalmente los mandan al extranjero a estudiar, y en las primeras etapas, por el movimiento que se tiene, pues cuentan con institutrices, es decir, maestros al cuidado total de los hijos. Los autos son autos extranjeros, generalmente traen o solicitan marcas especiales que tienen gran lujo y por lo regular son
últimos modelos. Y cuentan con una servidumbre. Aquí la capacidad para pagar gente que les ayude, y servidumbre, que puede ser desde choferes, mucamas, chefs o cocineros, gente de limpieza, jardineros, bueno, toda la gente que necesiten escolta también entraría aquí o guardaespaldas. Bueno, ¿quiénes podrían entrar aquí? Bueno, pues Fox, Carlos Slim, Azcárraga, que es el dueño de Televisa y de más de 500 canales, y pues en otros países, que afortunadamente no tenemos monarquía, pero en otros países es por los reyes o los príncipes, ¿no? Por ejemplo, Fox se formó fuera del país, Salinas estudió en Harvard, estudió en una de las universidades aquí también más costosas del país. Entonces, pues, estos son los de la clase alta dentro del A+. Después tenemos la A, que es el segmento medio de este bloque económico. Aquí sus ganancias ya empiezan a tener otro, pues, cifras, ¿no? Y tenemos un rango de 60 a 100 millones de pesos anuales. ¿Qué actividad tienen? Pues son senadores, diputados, grandes empresarios. Aquí su rango de movimiento de viajes baja. Estamos hablando igual, más o menos 20 veces al año que viajan al extranjero, a unas 40 veces que se mueven dentro del país. Sus viviendas, bueno, aquí ya también contabilizamos en un rango de 5 a 7 casas dentro del país y 3 aproximadamente en el extranjero. Aquí también las zonas donde las tienen son muy reveladoras para saber cómo anda su nivel adquisitivo. En la Ciudad de México sería Tecamachalco, por ejemplo, las Lomas de Chapultepec, San Ángel, Interlomas, y cada ciudad tiene colonias muy específicas para alcanzar pues cierto estatus. Aquí, ¿cuáles serían las colonias de gran estatus, muchachos? Nadie. Paz, creo que Pide sería Bellavista. Paz, sí, una zona del Pedregal. El Pedregal de los ricos, ¿no? Que está por la Concha, y atrás. Sí. Ese Y sería uno. no sé cómo se llama uno que está más enfrente por la carretera. Condominios eran, creo. Costa Baja. Está antes, al lado derecho, no sé si es lo mismo. Lado derecho, sí, es de Costa Baja, esas son suites de Costa Baja. ¿Qué otra, muchachos? Bellavista. Bellavista, sí, puede ser. Fidepaz. Fidepaz. Está el fraccionamiento de La Piedra, que también es muy nice. Está Lomas de Palmira. Está el del Mogote, se me fue el nombre, ¿cómo se llama esa zona? La Mar, no me acuerdo cómo se llama. Y también ahora los nuevos departamentos que hicieron ahí en Vista Coral entrarían en esa nomenclatura, ¿no? Ok, entonces tenemos zonas de gente que tiene una economía pues más fluida, ¿no? Aldo, por ahí pusiste el Pedregal de los ricos. Sí, es que fíjense bien, casi en todas otras ciudades, cuando hablamos del Pedregal,
en automático se canaliza a lugares de alto nivel socioeconómico. Y aquí, curiosamente, el Pedregal, en la zona esta alta, cerca de las Colinas del Sol, pues no es una zona acomodada a pesar de que está tiene una vista estupenda y que tiene condiciones para haber sido una zona pues de otro nivel socioeconómico. Y por eso mucha gente dice, bueno, ¿cómo voy a diferenciar el Pedregal si se tiene el antecedente que en todos los lugares o en otros estados hablar de un Pedregal es casas de alto rango? Por eso la diferencia. Ok, entonces hay colonias que de repente empiezan que tienen ya familias muy, muy antiguas o de tiempo de vivir aquí, como es La Perla. En su momento fue una colonia o un área de alto rango. Digo, hay casas increíblemente hermosas y grandes, y esto también está pasando en Bellavista. La gente pues más longeva está falleciéndose, los hijos están heredando o están vendiendo esas propiedades. Entonces, bueno, eso va a pasar en todos los sitios, empieza a moverse el público, ¿no? Bueno, después tenemos la parte de, bueno, las casas, los estudios personales. Por lo regular aquí son personas que concluyen la maestría o tienen alguna especialidad o acumulan varios diplomados. Pocos alcanzan el doctorado, que sí los hay, pero son pocos. La educación de los hijos ya se va más hacia el foco de las especializaciones, salir al extranjero, hacer cursos o diplomados o alguna especialización. Los autos que ellos manejan son marcas como Mercedes-Benz, Audi, Cadillac, y estamos hablando que son los de gran lujo. Ya ven que en los carros está la edición limitada o tienen el más equipado. Bueno, compran de ese tipo de autos y por lo regular son del año corriente a uno anterior. En nuestro caso ahorita sería tener un 2020 o 2021. Son gente que cuando empieza el siguiente año, el 2020, ya lo están cambiando. O sea, no mantienen carros con un rango de antigüedad alto, generalmente los conservan 2, 3 años. Y su servidumbre baja a 20 a 30 personas, que pueden ser fijas o pueden ser de entrada por salida. Bueno, tenemos aquí a diputados, algunos senadores, empresarios. Bueno, Peña subió al otro estrato del A+, pero bueno, hay gente de diputados, ahora ya se controlan los ingresos, pero antes había diputados que podían ganar, digo, de sueldo 400,000, 600,000 pesos, más bonos muy específicos, ¿no? Y tenemos a los pobres de este segmento, el A-. Aquí ganan de 25 a 50 millones de pesos anuales. Aquí la actividad, por lo regular, son grandes empresarios o políticos de un rango menor. Por ejemplo, puede ser un diputado plurinominal. También tenemos gente que hace viajes al extranjero, pero sus movimientos son menores, de 10 a 15 veces, y dentro del país se mueven alrededor de 20 veces. Viven en residencias en zonas exclusivas. Aquí ellos pueden tener 2 casas, de 1 a 2 casas medianas en el extranjero, o por lo regular tienen departamentos.
y en el país cuentan con 2 a 3 casas. Es decir, tienen una para las vacaciones, se estila mucho que se vayan a Valle de Bravo, y que tengan un departamento en Quintana Roo, Cancún, o que lo tengan incluso en Los Cabos. Se van a buscar tener algunas propiedades de ese tipo. El estudio, pues también hay preparación en el extranjero, por lo regular se van a especializaciones o algo corto, estancias cortas de trabajo. Tienen maestría, muy pocos doctorados, o pocos no tienen la maestría, pero tienen especializaciones. La educación de los hijos estudian en escuelas de alto nivel en el país. ¿Cuáles son las escuelas o la universidad más cara del país? ¿El TEC de Monterrey o por ahí? Por ahí, pero no es el más caro. Sí, esta es un ojo de la cara, el TEC de Monterrey, pero no es el más caro. ¿Cuál otro creen, muchachos? El ITAM. El ITAM también es uno de los más caros, pero no es el más. La UAPS, no, todavía no es el más caro. Es la Universidad de Puebla. La particular, por supuesto, ¿no? La Universidad de Puebla es una de las más caras. Después viene el TEC de Monterrey, después viene el ITAM, luego la Ibero, y luego pues ya hay otros por ahí, ¿no? ¿Cuánto cuesta aproximadamente? Pues el semestre te puede salir más de 100,000 pesos. Y tú entras a esa universidad y es una ciudad, pues tienen estancias de vivienda y son edificios muy bonitos, y pues obviamente sus vacaciones son de, me voy a ir a esquiar a Suiza, o voy a ir a esquiar a las islas fulanas. O sea, son gente que lleva un nivel de vida pues muy alto, ¿no? Si bien ofrece becas, adaptarse a ese ritmo de vida que tienen los chavos, pues no es tan fácil, porque pues tienen pues un rango de vida muy alto. Y pues el TEC de Monterrey no se queda atrás, también es muy costoso, pero bueno, pues ahí todavía hay chicos de clase media para arriba, que sí les cuesta bastante pagar el ciclo, pero bueno, pues lo importante aquí es que también hay un mercado muy importante para esa gente que tiene mucho dinero y que desafortunadamente no todos lo aprovechan. Si ustedes se percatan, los que ganan en las Olimpiadas de Matemáticas son chavos que vienen de universidades públicas, muchos vienen del Politécnico, entonces, o vienen de la UNAM, o vienen de la UAM, o vienen de otras universidades del país públicas. A veces los grandes inventores vienen de universidades públicas, entonces no augura el hecho de que estén en una universidad de alto rango, porque por lo regular son herederos de empresas, de puestos importantes, y se mueven en estratos de política de alto rango. Es un ambiente muy específico, ¿no? Bueno, por lo regular los hijos aquí salen a perfeccionar el idioma o los idiomas, ¿no? El francés, el inglés, el alemán, ahora está muy de tendencia a aprender coreano, aprender
otros idiomas que antes no tenían tanta relevancia, pero bueno, ahora han tomado una posición muy importante. Estos personajes tienen de 5 a 10 autos. Ruso, ándale, también Ruso ha empezado a tomar otra posición, pero lo clásico para ellos es el inglés y el francés. Después viene el alemán, y así sucesivamente. Vienen tomando posiciones importantes otros idiomas. Y bueno, pues cuentan con 5 a 10 años, 5 a 10 autos de años recientes y buscan también tener los que estén más equipados. Estamos hablando que para ellos comprar un carro de 300,000 pesos, pues no es viable, no es un carro que les distinga con sus personas del ente social. Entonces sí se compran carros pues de ciertas marcas. Y de su servidumbre tienen a 5 a 10 personas para su atención o área doméstica, ¿no? Por lo regular tienen chofer, invariablemente 2, 3 personas que les auxilien en casa desde limpieza, comida, mandados, etcétera, jardinero, un asistente personal. En ese tipo de personas es donde se enfoca la servidumbre. Y bueno, tenemos a empresarios. Ese empresario lo conocen, el asiático. No. Él es el dueño, Carlos Casuga, es el dueño de Yakult. Él vende más de 3 millones de Yakults al día. Entonces, pobre pues no es. Sin embargo, bueno, es un señor que se dedica a hacer muchas conferencias en los ambientes universitarios. Muy interesante, por cierto, el señor. Pero eso no significa que no amase fortuna. Y hay otros diputados que ganan bastante bien. Antes de este gobierno, el personaje, por ejemplo, que designaba el sueldo mínimo, ¿cuánto debe ser el sueldo mínimo? Pues el señor, pues su sueldo, nada más para que se den una idea, su sueldo era de 1 millón de pesos. Entonces dudo mucho que tenga que tuviese una capacidad de decisión del sueldo mínimo cuando su sueldo era de 1 millón de pesos. Entonces tenemos personajes de este tipo que tienen pues inversiones altas, ¿no? Sí, las conferencias del Aldo son muy buenas, tiene mucho sentido humano el señor, y realmente lo que tiene, pues sí lo ha trabajado desde que llegó aquí a México. Muy interesante, yo tuve la oportunidad de conocerlo en un evento. Platicar con él es una delicia. Él es japonés, pero llegó a México cuando tenía en sus 20s, un poco antes de sus 20s, y él con su familia tenían un negocio de inflables, de todo lo que son los salvavidas y demás. Y él fue el que hizo los aros de las Olimpiadas aquí en México en el 68. En el evento, pues él hizo estos aros, ¿no? Bueno, su familia con él. Entonces sí tiene, pues, tiempo en el ambiente empresarial. Sí, es japonés. Y bueno, aquí llegamos con la primera etapa. ¿Qué opinan, muchachos, de cómo se mueve el nivel socioeconómico? Sí, no somos el mercado en muchas cosas. Eso no significa que no tengamos, que no estemos en calificación en otros segmentos. Nosotros vamos a medir
el nivel socioeconómico de las personas por muchos factores. Ahí se hacen los famosos filtros, ¿no? Se está ahogando la clase media. Sí hay, pero se está estrechando muchísimo por esta función precisamente de la economía. Déjenme compartirles. Ay, ¿qué estoy haciendo? Ese no es. Ya está. Otros autores fusionan precisamente la clase media con la media, digo, clase alta con la media alta. Es decir, hacen el AB, el C+, el C, C-, el D. Cambian la nomenclatura. Por eso les decía que aquí pueden enfrentarse a que varios autores lo planteen, lo manifiesten diferente. Vamos a ver otro foco con otra gama de autores en donde se van con, como les decía, lo fusionan el AB. Y aquí este 7.2 también se estrechó, es decir, la gente que tenía también este control de la distribución económica también cambia. En México sabemos que la distribución económica, la parte de el dinero no está equitativo y se ha concentrado en pequeños bloques. Y aquí en este bloque del AB, ahora bajó al 6.7%, ya no es el 7.2%. Y aquí, ¿qué es lo que consideran? Las características de la vivienda. Aquí, si la vivienda es propia, si son más de 8 habitaciones en promedio y si está construida con materiales de primera calidad. Cuando hablamos de habitaciones, no solamente hablamos de las recámaras, perdón, hablamos de la sala, que sería una habitación, el comedor, otra habitación, la cocina y los baños no se consideran como habitaciones por las condiciones de construcción. En este formato que les estoy mostrando. De lo más caro de una casa siempre va a ser la cocina y los baños. Entre más baños tenga una casa, su precio, ahora sí que su precio mercado va a subir muchísimo, porque los baños se consideran altamente costosos en la construcción y en la conformación de una casa. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes vayan a comprar su casa o vayan a venderla, inviértanle en la cocina, en la construcción de la cocina, el mobiliario no tanto, porque cuando se hacen las evaluaciones inmobiliarias, lo que se puede desprender no es contabilizable en las evaluaciones. Por ejemplo, se considera también la cantidad de metros de construcción, los terminados, si por ejemplo ponen mármol o tienen cantera o tienen laja y tienen materiales importantes, madera, por ejemplo, ¿no? Un piso no de madera. Si el mobiliario fijo, por ejemplo, de los baños es de buena calidad. En fin, ese tipo de cosas son las que consideran. En eso se va a basar para decir el monto de una casa. Uno puede sentir que la casa vale más, pero si, por ejemplo, está en una zona que no alcanza la plusvalía, acuérdense que aquí se trabaja la plusvalía con base en la colonia donde vives. Puedo tener un caserón hermoso, pero lo tengo en una colonia popular. Por más cosas bonitas o de buena calidad tenga la casa, no va a alcanzar una venta mercado la casa porque la zona no lo maneja de esa forma. Entonces, para el ayuntamiento
a la hora de que se saca también varios elementos para hacer una evaluación, pues va a decir, bueno, el metro de construcción en no sé qué les gusta. En Loma Linda, por ejemplo, puede costar 500 pesos, pero un metro de construcción en Fidepaz, por ejemplo, vale alrededor de 3,000 pesos. Entonces, o por ejemplo, acá en Pedregal de los Ricos, puede costar hasta 10,000 pesos el metro de construcción. Entonces, en eso se estila el valor. La otra es las condiciones de los servicios. Si esa colonia tiene constantemente los servicios, agua, drenaje, luz, recolección de basura. Entonces son varios factores que se envuelven para poder hablar de que tenemos una casa con una plusvalía muy buena, ¿no? Podemos tener una casita, un jacal si quieren, pero si lo tengo en una buena colonia, puede valer mucho más ese jacalito que una casa de mejor construcción en una colonia popular. Entonces, ahí es donde empiezan las visiones de los inversionistas, cuando empiezan a darse los asentamientos humanos y lo que hay en el entorno. Por ejemplo, si hay cerca una torre de estas de teléfonos o las torres de electricidad, ya ven estas altotas, eso les va a acabar, les va a dar una mortandad a su plusvalía. Ya ven que hubo un tiempo en que empezaron a poner estas torres en terrenos que la gente le decía, pues déjame poner la torre y te doy 7,000 pesos mensuales, ¿no? Nada más por dejarme poner la torre en tu terreno. El dueño del terreno, pues obviamente tenía una ganancia muy buena, ¿no? Porque ponía a trabajar su tierra sin haber hecho ninguna inversión. Pero en el contexto, las demás casas que están en esa circunferencia a la torre, los acribilló porque les bajó en automático la plusvalía de su casa. Si antes, por ejemplo, valía 900,000, pues ahora esa casa vale 500,000 pesos. Independientemente de lo que acabo de mencionar, de todo lo que se considera en la casa, por el simple hecho de tener una torre de teléfono o de estas de electricidad, pues ya fulminaron al prójimo con la plusvalía de su casa. ¿Qué eleva la plusvalía de una casa, aunque no esté en excelentes condiciones esa casa? Pues escuelas, malls o centros comerciales, una avenida importante, que esté pavimentado, que hagan inversiones importantes en el entorno. Eso eleva mucho la plusvalía de las casas. Por ejemplo, las casas que están en las circunferencias del nuevo Hospital Salvatierra, esas casas subieron mucho de plusvalía porque el simple hecho de tener el hospital cerca les elevó la plusvalía. Entonces, tanto la renta como la venta de casas, pues a pesar de que es una zona considerada de media baja, le subió mucho el potencial a las casas del entorno. Y eso se minó hasta la 8 de octubre, ¿no? Entonces, bueno, hay que considerar todo esto y si no han comprado casa, cuando llegue su momento, tienen que fijarse cómo está el crecimiento de la ciudad, hacia dónde están los asentamientos humanos. Entonces, por ejemplo, el Centenario ahora tomó otro destino de plusvalía y antes que pocas personas vivían por allá, está habiendo mucho crecimiento económico. Si a lo mejor ahora se compran un terreno, aunque sea chiquito, pues, y no necesariamente lo tengan que hacer construcción, pues ya es una inversión porque la ciudad está creciendo para allá. También hacia la salida de Los Cabos, hacia el sur, la ciudad está creciendo. Entonces, tarde o temprano, los fraccionamientos que se están haciendo por allá van a tomar otra plusvalía porque Camino Real ha crecido mucho,
Ahora las casas en Camino Real las encontramos en 1,000,000 de pesos cuando antes estaban en 500,000 pesos. Entonces el hecho de que crean este centro comercial que están terminando, que ya tiene otro centro comercial de manera interna dentro de la colonia. Entonces, bueno, este tipo de inversiones hace que las casas tengan pues un equivalente mayor en plusvalía. Y luego vienen las infraestructuras sanitarias, es decir, que tengan una óptima sanidad, agua corriente en el hogar, que tienen almacenamiento con agua. Y, por ejemplo, aquellas casas que tienen cisternas, y hay cisternas de 10,000 litros, de 5,000, de 2,800, 2,500, más tinacos, eso le eleva mucho la plusvalía a una casa. Que haya un buen sistema de aguas negras, que el agua no se estanque, o sea, que no se inunde cuando llueve, y que no se salgan las aguas negras por algunas coladeras. A eso nos referimos, ¿no? Que haya una infraestructura sanitaria. La infraestructura práctica. Mande, Dani. Dani. Bueno, ahorita me avisas, Dani. La infraestructura práctica es cuando hablamos de enseres y electrodomésticos. ¿Esto qué significa? Cuando hacemos los filtros para evaluar el mercado, es, bueno, tienes lo básico que sería, lo que se debe de evaluar es refrigerador, licuadora y horno a microondas. Ok, Dani, no hay problema. Entonces, ya cuando hablamos de otros enseres que serían microondas, cafetera, waflera, no me acuerdo cómo se llama esta, que es como una plancha para hacer tipo pepitos pues es como para hacer cosas más sofisticadas. Incluso hay quienes tienen máquina para hacer expreso, cafeteras de estas de botecitos, que se me olvida cómo se llaman, que metes el botecito y te saca tu café. O sea, podemos tener otro tipo de enseres que facilitan lavavajillas, y pues obviamente eso va incrementando el poder adquisitivo de esa familia. Y por lo menos que haya 2 automóviles en promedio en una casa. Nuevamente aquí se cuenta la marca, el modelo y el año. También se evalúa el entretenimiento y tecnología. Cuentan con equipo necesario para comunicación en el hogar. Bueno, si es solamente el teléfono e internet, o por ejemplo ya es una casa que tiene una Alexa o Google Home, o tienen otros elementos. Entonces, estamos hablando ya de otro nivel. Hay lugares o hay casas que están totalmente automatizadas, ¿no? Que se les programa para que desde tu celular prendas el aire acondicionado si estás a 20 minutos de llegar a tu casa, y que no esperes a prenderlo y medio acalorarte en lo que se enfría, sino ya está automatizada la casa, así como prender y apagar las luces, y apagar algunos enseres también de la casa. Se me olvidó la cafetera, pues la apago por el celular. Digo, ya estamos hablando de tener todo muy, muy automatizado, ¿no? También tener, por ejemplo, inscripciones en club privados, o tener una casa de campo e irse el fin de semana a esa casa de campo o una casa de playa y vacacionar en el extranjero. Aquí la escolaridad del jefe de familia es primordial porque se considera que el proveedor sigue siendo el padre, independientemente si la mamá o los hijos entran posteriormente a la ayuda económica, pero en este nivel socioeconómico va a recaer en el padre de familia. Entonces aquí, por lo regular, el padre es
universitario, ya tiene posgrados o doctorado. ¿Y en qué gastan? ¿Cómo gasta la gente? El mayor ahorro lo hacen y hay un gasto en educación. Por eso hay gente que dice, no me importa mandar a mi hijo a una muy buena escuela que me cueste 100,000, 50,000, porque gastan en la educación de los hijos, porque además son pocos hijos los que tienen. Por lo regular, en el segmento AB tienen 1 o 2 hijos, no tienen más. El esparcimiento para ellos es importante, hacer actividades de ocio. Tienen elementos de comunicación, celulares, tablets, laptops, pues todo lo necesario para estar en comunicación. Gastan en vehículos, o sea, gastan en tecnología y gastan en vehículos, en transporte. Y aquí sí se contabiliza mucho cuánto gasta uno en alimentos. Por ejemplo, de sus gastos, solo el 7% lo destinan a alimentos. Es abajo del promedio poblacional, es decir, tienen un buen espacio, un buen porcentaje que lo van a ocupar o lo van a destinar a ahorro, a inversiones, a educación. Es decir, me sobra para hacer otras cosas con mi dinero. Aspecto que, bueno, los otros segmentos pues no lo pueden lograr así. Y bueno, pues tienen casitas, carritos y pues visitan estos lugares, ¿no? Después viene el C+, que aquí sería el clase media alta, digamos, o media. Aquí es el 14% de la población. Estos porcentajes pueden variar de acuerdo a la inflación, a cómo se esté dando la economía. Ahí puede haber esas variables. Y sí tiene un parecido con el AB, pero aquí su limitante principal es ahorrar. Y muy de la mano con el aspecto cultural. En nuestra cultura no tenemos la disciplina del ahorro. Y hablo del ahorro no solamente en apartar algo para una emergencia, sino el ahorro con funciones también de hacer una inversión. El ahorro, muchachos, guardado sin poner a trabajar ese dinero, no es funcional. Ese no es el concepto del ahorro. Entonces, aquí la función es que no, en México no nos han enseñado a manejar el dinero de forma adecuada. Y bueno, pues aquí, si nosotros tenemos menos preocupaciones y tengo una solvencia económica mucho mejor, puedo permitirme en buscar alternativas para poner a trabajar mi dinero. Y esta gente, AB y el C+, tiende a buscar las alternativas de los seguros. Un seguro de retiro, un seguro de médico de gastos mayores y otros factores, ¿no? Si bien aquí ellos aspiran a ahorrar y tener un futuro más fuera de la incertidumbre. Bueno, aquí las viviendas, 2/3 partes de las viviendas son propias. Muy importante, la casa es mía, está hipotecada o estoy rentando. También a cierta edad se promueve que empiecen a hacer inversiones. Generalmente cuando estamos en los 20, esa visión no me aparece, porque dicen, ay, no tengo mucho. Sí, pero hay que empezar a focalizar cómo voy a empezar a hacer algo de patrimonio. Y no necesariamente una casa. Hace rato comentaba, puede ser un terreno, puede empezar a hacer un negocio para que me ayude a buscar aquellas inversiones que tengan un valor posterior. Por ejemplo, el bien raíz, esa es una inversión muy buena porque la tierra toma valor en pocos años, a diferencia de comprarse un carro del año que no me da plusvalía, tiene una devaluación. Entonces, ahí es
cómo voy a focalizar mis dineros, ¿no? Bueno, aquí las características de las casas ya cambian, son de 5 a 6 habitaciones y también son construidos de materiales sólidos. La infraestructura, aquí hablamos de una óptima sanidad y agua corriente, pero muchos ya no tienen dónde depositar el agua. Aspecto que también vale la pena que se los comente. Recuerden que nuestra ciudad está escaseándose de agua. Si en su casa o cuando vayan a tener su casa, piensen en invertir en hacer una cisterna. El acopio del agua va a ser una cuestión muy importante en pocos años. Nos estamos quedando sin agua a nivel mundial, pero nuestra posición geográfica y nuestro esquema climático de la ciudad no ayuda a tener agua constante. Entonces, un momento de prevención y que ustedes focalicen o promuevan en su casa en cuanto se tenga la economía, hacer una cisterna, porque va a ser importante buscar este acopio de agua. Bueno, después tenemos la infraestructura práctica. Aquí, bueno, poseen casi todos los enseres de la casa. En promedio tienen de 1 a 2 automóviles, ya no tan de años recientes, es decir, del año corriente. Por lo regular tendrían un 2017, un 2016, un 2018 por ahí. Bueno, tienen entretenimiento y tecnología. La mayor aspiración es contar con el equipo de comunicación y tecnología, es decir, lo que les comentaba, una Alexa, un Google Home u otros elementos, tener mayor tecnología en la casa como televisiones 4K, ese tipo de tecnología, ¿no? La mitad tiene TV de paga y 1/3 videojuegos. Se contabiliza mucho si tienen estas, ¿cómo se llaman? Xbox y todos estos, PlayStation, porque además son carísimos y los juegos también salen caros. Entonces ahora estos productos también se consideran parte de tener una posición económica y vacacionan en el interior del país, ya no se van al extranjero. La escolaridad del jefe de familia en promedio es universitario, es decir, tienen licenciatura. Ya no hay gente que tenga maestrías, puede haber, pero no es la media en este nivel socioeconómico. El gasto, la mitad, fíjense, aquí se va la mitad del gasto, es ahorro, educación, esparcimiento, comunicación, vehículos, y ya empezamos con el pago de tarjetas. El 12% de gasto significativamente abajo del promedio poblacional. O sea, sus alimentos ya toman otro factor aquí importante. ¿Cómo es el nivel socioeconómico C? Aquí es el clase media o media casi baja, se encuentra arriba del promedio, poblacional, representan el 17.9%, que este porcentaje sí ha variado, es menor, y alcanza un nivel de practicidad adecuado. Obviamente aspira a tener mayor bienestar en tener la tecnología y entretenimiento. ¿Cuáles son las características de vivienda? 2/3 partes tienen vivienda propia. Aquí ya estamos hablando de 4 a 6 habitaciones y un baño, ¿no? Es decir, pueden tener sala, comedor, 2 o 3 habitaciones, cocina. Sí tienen construcción de materiales sólidos, pero ya empiezan los deterioros, es decir, ya no tienen tanta economía para darle mantenimiento a la casa. La infraestructura sanitaria casi todos cuentan, aquí el casi sí es importante,
con un sistema suficiente de sanidad y agua. Esto significa que a veces puede faltarles el agua y que puede, como ha habido casos aquí, que hay ciertas colonias que ha pasado con 5 días, 3 días sin agua, que no tienen un depósito para guardar el agua, que quizá cuentan con un solo tinaco, que son tinacos de 600 litros, ya empiezan a tener este tipo de problemas, ¿no? La infraestructura práctica cuentan con casi todos los enseres y electrodomésticos y la adquisición de ellos sí les ha costado trabajo, es decir, comprarse una estufa o un microondas o una cafetera, una buena licuadora o una batidora. Batidora estos ya generalmente no tienen. 2/3 partes tienen automóvil, es decir, no todos tienen automóvil, o si los llegan a tener, estamos hablando de años como un 2010, 2011, 12, por allí tienen esos años. Tienen entretenimiento y tecnología, tienen teléfono, tienen equipo de música y televisión, lo necesario, no tienen tablets y celulares de alta gama, computadoras de alta gama, en fin, ¿no? Solo 1/3 tiene televisión de paga y 1 de cada 5 videojuegos. Entonces, la televisión de paga se volvió ahora como una cuestión necesaria en los hogares porque en México tenemos un consumo muy alto de horas televisión. Entonces, para mucha gente, el no contar con televisión de paga y conformarse con la televisión abierta no está dentro de sus planes y puede adquirir con muchos sacrificios o incluso endeudarse para tener televisión de paga. La escolaridad del jefe de familia es en promedio preparatoria y algunas veces secundaria, o también puede ser universitario trunco, ¿no? Empezó y se quedó a lo mejor en el segundo o tercer semestre y ya no continuó. El gasto, tienen ligeramente más holgura que el promedio para gastos de educación, es decir, pueden mandar a sus hijos, algunos, a escuelas de paga, pero no de altos niveles, o pueden pagar una etapa, la educación nada más, por ejemplo, no sé, primaria, por ejemplo, pero en la secundaria ya no, o pueden haber, o se esperan y ahorran para pagarles la universidad de paga. Pueden tener esas dualidades, ¿no? Hay esparcimientos si tienen elementos de comunicación, vehículos y pago de tarjetas. Este nivel socioeconómico es de los que más deudas en tarjetas tiene. Los alimentos aquí representan el 18% de sus gastos y es significativamente abajo del promedio poblacional. Es decir, los ingresos empiezan a tornarse con mayor significado en destinarlos a los alimentos y les queda muy poco para poder jugar con ese dinero, ¿no? Ya tenemos viviendas de otro tipo. Tenemos el D+. Este es el segmento más grande y representativo de la sociedad mexicana. Representa el 35.8%. Este creció alrededor del 42.2%. Y este segmento tiene cubierta la mínima infraestructura sanitaria de su hogar. Aspira en primer lugar a adquirir bienes, servicios, con la idea de tener una vida pues mucho más práctica y sencilla, ¿no? ¿Cuál es la característica de la vivienda? Son casas pequeñas de 3 o 4 habitaciones y un baño. Pisos en su mayor parte de cemento y la mitad son propias. Es decir, o las siguen pagando o las están rentando. La infraestructura sanitaria, casi todos cuentan con baño y regadera, aunque solo 2/3 partes tienen lavabo o calentador de agua, de gas, fregadero y lavadero. Aquí ya empezamos a tener algunos
bemoles con respecto a la infraestructura sanitaria. Ya el lavabo se volvió un objeto de lujo o incluso tener un calentador para el agua y que en algunos casos y en los otros segmentos lo tienen eléctrico y este de gas, pues bueno, ya es a otro nivel socioeconómico. La infraestructura práctica, solo uno de cada 4 tiene automóvil, es decir, la mayoría ya viaja en transporte público y el automóvil estamos hablando que si lo tiene un 2005 a 2009. Excepto licuadora y a veces microondas, muy pocos tienen otros electrodomésticos y ayudas para la cocina. La licuadora se vuelve un electrodoméstico muy relevante como toma de medición, ¿no? Y el microondas. Acuérdense que hay algunos enseres que gastan demasiada luz porque tienen resistencias. ¿Cómo qué objeto se les ocurre? ¿Cuáles serían los electrodomésticos o los artículos en casa que más me gastan luz? El refrigerador. Si el refrigerador no es de bajo consumo, sería uno. ¿Qué otro? ¿Una estufa eléctrica? Una estufa eléctrica. Sí. ¿Qué otro? Aunque tener una estufa eléctrica aquí es muy raro. Generalmente lo tienen las casas con gente que ha vivido en el extranjero, porque son una chulada las estufas eléctricas, ya se apagan solas, tú le das el tiempo y tú dices, voy a poner mis frijolitos. ¿Cuánto se tardan los frijolitos? 1 hora, pues programas la estufa y lo dejas 1 hora y te puedes ir y la estufa se apaga sola, ¿no? Entonces... Pero esas son de las más caras. Aquí Sí, mi abuela tiene una cuando se le va el gas, bueno, cuando se le acaba el gas, pone la estufa eléctrica y es una estufita chiquitita, nomás la conecta y sencillo. Pero sí tarda más, tarda más. Ya es de las viejitas, pues también. Ujú. Sí, las actuales o las que se estilan mucho es que tú puedes programarlas y si, por ejemplo, se te olvida que tenías algo en la estufa en cierto tiempo se apaga sola, no se queda ahí, o sea, no permite que los alimentos se quemen, ¿no? Entonces estamos hablando ya de tener un lujillo ahí. Bueno, ¿qué productos son los que nos jalan más energía? La cafetera, la plancha, tanto la plancha de ropa como la plancha de pelo, la secadora de pelo, el microondas. Un abanico. Fíjate que el abanico no tanto. Si te refieres, bueno, aquí dicen abanico, pero el ventilador de techo no es tan gastalón. Y el ventilador de pie o estos portátiles, no son tan gastalones. Lo que sí son gastalones, por ejemplo, son los aire acondicionados, sobre todo si no tienen el mantenimiento o son de esta modalidad inverter. Híjole, esos te jalan muchísima luz. ¿Qué otra cosa? Están lo que le llaman el gasto vampiro de electricidad, que muchas veces nosotros apagamos, no sé, nuestra computadora, pero sigue conectada, sigue consumiendo luz. Entonces, para eso sirven muy bien los reguladores o estos apagadores múltiples que tienen switch, porque esos nos cortan realmente el robo vampiro de los productos que siguen conectados. Entonces, no sé, por ejemplo, las chicas que a lo mejor se secaron el pelo con su secadora, con la plancha, lo apagaron, pero la dejaron conectada, esas sí te consumen luz aunque estén apagadas. Eso se le llama el robo
robo vampiro, ¿no? Te sigue comiendo ahí la electricidad. La televisión, el cargador de celular, si lo dejan conectado, aparte que es súper peligroso porque como tiene resistencia puede explotar y además se calientan. Entonces, jamás de los jamases dejen conectado el cargador sin el celular, ¿no? A que dejen nada más el puro módulo de conexión. Esos te jalan muchísima luz y además con el riesgo de que te exploten. Terrible, ¿no? Ha habido demasiados accidentes con ello. Entonces, ese tipo de artículos son los que nos gastan mucha electricidad. Algunas rasuradoras eléctricas, dependiendo los watts que utilicen. Bueno, después tenemos en tecnología, 2/3 partes tienen teléfono, en muchos no lo tienen, aunque dijeras, híjole, ya es una necesidad. Ahora con la pandemia mucha gente se vio obligada a instalar o buscar las alternativas de tener teléfono para que les coloquen en internet. En algunas zonas aquí en La Paz, que todavía no llegan las conexiones de Telmex, mucha gente tuvo que contratar otro tipo de servicio y no le ha ido muy bien porque pues obviamente las empresas aledañas utilizan las plataformas de Telmex. Entonces, si no están las líneas, pues obviamente el servicio puede tener muchos bemoles a la hora de utilizarlo, ¿no? Solo algunos cuentan con televisión de paga y videojuegos. Y estamos hablando que de videojuegos no de última generación. La escolaridad del jefe de familia en promedio es secundaria o primaria incompleta. Y la mayor parte de su gasto lo invierten en alimentos, transporte y pago de servicios. Proporcionalmente gastan más en cereales y verduras. Aquí ya se empieza a ver en qué tipo de productos alimenticios tienen mayor inclinación por comprarse. Aunque ustedes no lo crean, gastan mucho también en productos de comida rápida, ¿no? Por ejemplo, o en botanas, papitas, todo ese tipo de cosas. Entonces, ya empieza a ver esas diferencias. Y bueno, después está el D, pero vamos a quedarnos en el D y luego sigue el E. Después vamos a hacer una práctica para ver en cuál nivel socioeconómico están ustedes. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? No, profe. Bueno. No. ¿No? ¿Todo bien? Sí. Va a ser muy importante que tengamos claro esto, porque a la hora de que nosotros empecemos a diseñar algún producto o servicio o tengamos a nuestro cargo algunos clientes, sí tenemos que tener bien claro las capacidades que tienen las personas para pagar cosas o a qué le van a dar prioridad por la economía que tienen. Y ahí sí va a ser tajante, ¿no? ¿Tienes o no tienes? Y para eso nos sirve analizar esta parte del nivel socioeconómico. Entonces, sí necesito que les quede muy claro porque aquí es o hay o no hay, o si puedo hacerte algo, si no tienes, qué producto te puedo ofrecer. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, muchachos, entonces nos vemos ¿qué día nos toca? El jueves. Cuídense mucho, que tengan bonita semana. Adiós. Gracias, igual. Estén bien. Bye, profe.